Cuando un ciudadano cruza una frontera, no solo traslada su nacionalidad, sino también pone a prueba la eficacia del derecho. La migración venezolana en el Perú evidencia cómo la legislación interna y los principios del derecho internacional pueden coincidir o entrar en conflicto. Por ello, este estudio se enfoca en analizar la magnitud del fenómeno migratorio venezolano. Para esto es importante destacar que esta migración fue motivada por la profunda crisis política, social y económica vivida en Venezuela y se inició específicamente en el año 2017 hacia nuestro territorio. Esta llegada ha generado un impacto significativo en el panorama migratorio del país, planteando retos de gran repercusión para el Estado peruano en su rol de país receptor. El enfoque central de nuestra investigación es la protección de los principios de igualdad y de derechos humanos, junto con los desafíos que enfrenta el Estado peruano para garantizar dichos principios. Nuestros hallazgos preliminares son determinantes, ya que se aprecia una brecha considerable en el ejercicio de estos derechos. Esta brecha se manifiesta en realidades concretas para la protección migrante, incluyendo obstáculos migratorios como la xenofobia o también el acceso limitado a los servicios básicos. Para abordar esta compleja realidad, se utilizó un enfoque jurídico normativo, revisando el marco legal internacional y nacional aplicable a la migración y los derechos humanos fundamentales. Finalmente, los resultados confirman que la situación de migración no debe entenderse solamente como un reto logístico, sino más bien como un desafío de carácter normativo, social y primordialmente de derechos humanos. Por ello, este proyecto concluye en identificar y evaluar los desafíos que enfrenta el Estado peruano, buscando contribuir a una política migratoria consciente dentro de los estándares de derechos humanos. Introducción. La migración venezolana en el Perú constituye uno de los fenómenos más relevantes y complejos de la última década en América Latina. Desde el año 2017, miles de ciudadanos venezolanos comenzaron a desplazarse hacia el territorio peruano, motivados por una gran crisis sin precedentes en su país. Este flujo migratorio de carácter masivo transformó el panorama migratorio nacional, situando al Perú como el segundo país de acogida más importante de la región después de Colombia. El impacto de este proceso migratorio no se limita a su dimensión demográfica o económica, sino que ha planteado profundos desafíos jurídicos, institucionales y humanitarios para el Estado peruano. Como país receptor, el Perú ha debido adaptar su marco normativo y sus políticas públicas para garantizar el respeto de los principios de igualdad, no discriminación y protección de los derechos humanos, conforme a sus compromisos constitucionales e internacionales. Sin embargo, a pesar de los avances normativos, como la promulgación del Decreto Legislativo número 1350, Ley de Migraciones y la creación de carné de permiso temporal de permanencia, persisten brechas significativas aún en la aplicación efectiva de estas normas. Diversos informes, entre ellos los de la Defensoría del Pueblo y la Amnistía Internacional, han advertido que los migrantes venezolanos continúan enfrentando obstáculos estructurales para poder acceder a los servicios esenciales tales como la salud, la educación, el trabajo y la justicia. A ellos se suman manifestaciones de xenofobia y discriminación, evidenciando una distancia entre la protección formal de derechos y su ejercicio real. Esto demuestra que la migración venezolana no constituye solo un reto logístico o administrativo, sino también un problema jurídico y de derechos humanos, en el que influyen tensiones entre la normativa interna y los compromisos internacionales asumidos por el Perú. Desde una perspectiva jurídica, el estudio examina cómo el derecho internacional privado y el orden público internacional actúan como mecanismos de armonización y límite entre la ley nacional y las normas extranjeras, especialmente respecto al reconocimiento de la capacidad civil, la validez de documentos y actos jurídicos, además de las relaciones laborales transnacionales y la cooperación judicial entre el Perú y Venezuela. Esta perspectiva permite comprender cómo la aplicación del derecho internacional incide directamente en la protección de migrantes y en el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Desde la Organización Internacional para las Migraciones en Perú, es un honor dirigirme a la población migrante en conmemoración del Día Internacional del Migrante, que se celebra el 18 de diciembre. Esta fecha, proclamada por las Naciones Unidas en el año 2000, tiene como objetivo reconocer las valiosas contribuciones de las personas migrantes a los estados y a las comunidades que las acogen. Perú se posiciona actualmente como un país emisor y receptor de población migrante. Según cifras oficiales, más de 3 millones de peruanos y peruanas residen en el exterior, mientras que Perú es el segundo país en albergar a la mayor cantidad de población venezolana a nivel mundial. Este rol como país de acogida plantea importantes desafíos, pero también ofrece grandes oportunidades para el crecimiento social, cultural y económico del país. Este video de la OIM busca promover la empatía, la integración y el respeto hacia las personas que inmigran. Este material audiovisual busca sensibilizar a la sociedad sobre la contribución de las personas migrantes y la necesidad de respetar su dignidad. También sintetiza el principio de igualdad de las personas y el respeto a los derechos humanos reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de Perú y también en los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, como la Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Al mismo tiempo, se busca reforzar la idea de que la migración no solo puede abordarse únicamente desde la lógica de control fronterizo, sino desde el deber estatal de proteger y promover los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Por otro lado, se debe considerar un antecedente para contribuir y orientar las políticas públicas más inclusivas, como el permiso temporal de permanencia y las campañas de regularización migratoria que son impulsadas por el Estado peruano. Para comprender estos desafíos es necesario considerar los antecedentes que reflejan tanto la respuesta institucional como la percepción social frente a la migración. Como primer antecedente tenemos el origen de la crisis venezolana y el impacto migratorio. Esta población es considerada como migrantes económicos por la Organización Internacional de Migración, puesto que alrededor de cerca de 7,9 millones de personas han salido de ese país en busca de protección y de una mejor vida, siendo acogidos por diferentes países aledaños. La principal razón de que Venezuela llegue a ese punto de escasez fue el bloqueo del presupuesto y las finanzas del Estado venezolano, generando un impacto por el acto de la estructura de servicios públicos y sociales. A causa de ello, se produjo una paralización en los ajustes de la nómina de trabajadores y pensionistas, generando así limitaciones presupuestarias y devaluación en la inflación. Asimismo, diferentes ONG utilizan el calificativo de refugiados como un recurso para promover la crisis humanitaria que se registra, además de criminalizar el gobierno venezolano para poder considerar esta situación como humanitaria y solicitar recursos a nombre de ellos. Segundo antecedente, se encuentra la recepción e integración de migrantes venezolanos en el Perú. El Perú tiene alrededor de 1,29 millones de migrantes hasta el 2022, siendo así el segundo país con mayor número. No obstante, la integración plena de este colectivo aún constituye como un reto, ya que estudios señalan que solo el 19,2% posee un contrato formal, mientras la mayoría se encuentra en condiciones de empleo informal. Adicionalmente, la salud emerge como una de las principales necesidades insatisfechas. Según el informe del Consorcio de Investigación Económica y Social, revela que el 91,3% de la población venezolana residente en el Perú declara tener necesidades no cubiertas, evidenciando que aunque la recepción ha sido amplia, la transición hacia la igualdad de derechos humanos y la participación plena que aún requiere políticas activas e inclusión es nula. Por último, el marco normativo y medidas del Estado peruano frente a la migración venezolana. La Constitución Política de Perú tiene como bases principios y garantías de derechos establecidos, en la que se fijan tratados como parte del derecho nacional, adoptando facultades de protección de los derechos humanos y migrantes. Mediante el Decreto Supremo N023-2007-IN, se establecieron lineamientos para obtener el permiso temporal de permanencia para los ciudadanos venezolanos, permitiendo así que las personas puedan refugiarse de una manera temporal y regularizada, así viendo una medida de integración más estable. La acreditación documentaria era precaria. Además, se eliminó un requisito para la tramitación de permisos de trabajo,
que no sería necesario que sea aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, así ejerciendo hacia el principio de igualdad. Estos antecedentes normativos demuestran cómo el Estado peruano ha sido adoptado a su marco jurídico para entender esta crisis humanitaria, y refugiando y reflejando tanto la voluntad de la regulación de protección y la población venezolana como desafíos crecientes en materia de humanos e integración social. Desde el año 2017, el Perú ha recibido un flujo significativo de personas extranjeras, impulsado por la crisis multidimensional en su país de origen, por lo que esto genera un escenario complejo, en el que se observa un desfase de responsabilidades que implica acoger a esta población y las garantías efectivas que el Estado peruano, como nación receptora, puede proporcionar. En este contexto, el país enfrenta diversos desafíos y barreras, tanto para la adopción de marcos normativos y mecanismos de regularización, como para la protección de derechos humanos y de integración social plena, puesto que la realidad muestra que existen vacíos normativos, institucionales y de implementación, lo cual dificultan el logro de igualdad, dignidad y la participación en la sociedad peruana. Para asegurar el rigor de nuestro estudio sobre la migración venezolana en el Perú, adoptamos un enfoque cualitativo. Esto se debe a que analizamos sentencias, resoluciones y doctrinas para interpretar criterios jurídicos, prácticas internacionales y normativas en materia de derechos humanos y migración. Por lo tanto, nuestra investigación combinó el tipo descriptivo para recopilar y presentar fundamentos jurídicos de sentencias relevantes con el tipo analítico, que es el que examinó los criterios utilizados por autoridades, principalmente el Tribunal Constitucional, con respecto a las normativas nacionales e internacionales. Para llevar a cabo el análisis utilizamos tres métodos principales. El primero es el análisis jurisprudencial, que se basa en el estudio de casos seleccionados y resoluciones del Tribunal Constitucional. Luego la revisión documental, que es el análisis de tratados e informes internacionales. Y la incorporación de doctrinas, que es la selección de autores sobre protección de derechos y teorías de inclusión social. En cuanto a la recolección de información, las técnicas se centraron en el análisis de la legislación vigente, como los decretos legislativos 1350 y 1582, la revisión de sentencias y resoluciones administrativas del Tribunal Constitucional y el análisis de doctrinas especializadas como artículos, tesis y estudios. La selección de casos jurisprudenciales fue rigurosa. De manera concisa, seleccionamos casos que declararon violaciones a los derechos humanos, casos que involucraron alguna medida de programa estatal frente a la migración y casos que generaron un precedente jurisprudencial significativo. También de interpretación normativa relevante, fijando estándares de protección. Además, utilizaron instrumentos clave como resoluciones y normativas seleccionadas, esto para identificar vacíos y principios en medidas de protección, matrices de criterios jurisprudenciales basadas en decisiones del tribunal o de los organismos de protección, y doctrina especializada extraída de artículos y estudios jurídicos sobre la situación de los migrantes y también implicaciones normativas. Con el fin de interpretar el contenido y los fundamentos legales, el análisis de datos se realizó de forma cualitativa en dos etapas. La primera etapa es la evaluación crítica de la protección efectiva de los derechos humanos y la segunda es la clasificación de las causas frecuentes de vulneración de derechos. Esto para diagnosticar vulnerabilidades y desafíos de implementación adoptados por el Estado. Finalmente, es necesario mencionar las limitaciones de nuestro estudio. El acceso fue limitado a ciertas resoluciones, restringiendo la amplitud del análisis jurídico y también el tiempo de búsqueda junto con el procesamiento de información extensa. Esto condicionó la profundidad del análisis. Esta metodología asegura que nuestras conclusiones estén sólidamente fundamentadas en el análisis crítico de la jurisprudencia y de la normativa. Dentro de resultados, nuestra investigación confirma que la situación migratoria no solo representa un reto logístico, sino uno de carácter normativo y de derechos humanos.
La protección de los derechos de la población migrante en el Perú se define crucialmente a través del derecho internacional privado. Dentro de nuestra investigación, el primer gran resultado es la identificación de un conflicto directo entre dos normativas, que hemos llamado la doble puerta de la igualdad. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos el principio del derecho internacional privado, que está en nuestro Código Civil en el artículo 2046, el cual este principio establece la igualdad de derechos civiles entre peruanos y extranjeros. En teoría, el migrante tiene derecho a contratar o emprender. Goza del mismo derecho que un ciudadano peruano. Pero aquí está la barrera jurídica, la lex fori, la ley local, es decir, la Ley de Migraciones, el cual fue promulgado por el Decreto Legislativo número 1350. Este condiciona el ejercicio real de estos derechos al estatus migratorio regularizado. En la práctica, esto genera una restricción de facto de la capacidad civil. La consecuencia directa la vemos en el ámbito laboral, en el cual solo el 19.2% de los migrantes posee un contrato laboral formal. Nuestro segundo resultado son las barreras burocráticas, que limita la integración efectiva, en el cual el derecho internacional privado sí permite el reconocimiento de actos jurídicos extranjeros, como los títulos, los matrimonios, entre otros. Esto mediante la apostilla o el exequatur. El problema es que obtener documentos en origen es difícil y los procesos de validación como la homologación del título en SUNEDU son extremadamente lentos. Esto refuerza a profesionales a tomar trabajos precarios a pesar de tener un nivel educativo. No obstante, el mecanismo de reciprocidad legislativa, el cual lo encontramos en el artículo 2104 del Código Civil, ha demostrado ser un éxito funcional del derecho internacional privado, ya que a través de este se valida decisiones judiciales esenciales como divorcios o pensiones ante la ausencia de un tratado bilateral con Venezuela. Perfecto. Retomando lo que estaba comentando mi compañera, llegamos a la figura central que actúa como límite a cualquier restricción legal. ¿Qué quiere decir ello? El orden público internacional es, como lo hemos llamado, el guardián de la ley en el ámbito de derecho internacional. El orden público, en el artículo 2049 del Código Civil, funciona como un filtro de doble vía en el derecho internacional privado. Primero, bloquea leyes extranjeras contrarias a la dignidad humana. Y segundo, esto que es lo crucial para la migración, se convierte en el mecanismo para controlar la propia ley peruana. Cuando éstas exceden sus restricciones, el Tribunal Constitucional ha sido fundamental en activar este guardián. Al aplicar el orden público, el tribunal establece la primacía del derecho internacional sobre los derechos humanos, sobre la ley interna, elevando la protección para aquellos migrantes. Su criterio es vinculante para todas las autoridades. La irregularidad migratoria no se puede justificar a la vulneración de los derechos fundamentales. Esto significa que ni la falta de carné de permiso temporal de permanencia ni ningún otro estatus puede usarse para negar derechos esenciales como la salud o el debido proceso. Esta aplicación del orden público nos lleva a un conflicto de jerarquía normativa con una ley reciente que indica el decreto legislativo número 1582. ¿Qué quiere decir este decreto, no? Que va a agilizar la expulsión administrativa entre ellos. Entra en tensión directa con el principio de no devolución, el non refoulement. A ver, ¿por qué es tan grave? ¿Por qué se puede decir que es grave?
porque el principio de no devolución es una norma del derecho imperativo, el ius cogens. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados establece que estas normas pueden poseer una jerarquía, ¿no?, superior y puedan prevalecer sobre cualquier ley interna o algún reglamento. En el artículo 55 de nuestra Constitución es claro, el Estado peruano está obligado a priorizar el tratado internacional que protege al refugiado y al solicitante a que se le pueda dar un asilo. Por lo tanto, cualquier expulsión, ¿no?, se debe de respetar los derechos humanos y nunca devolver a una persona a un lugar donde su vida corra peligro, por decirlo así. Se podría decir en resumen, ¿no?, de estos resultados del derecho internacional privado que se proporcionan las herramientas que es la reciprocidad y el orden público, pero la práctica institucional, la ley migratoria restrictiva y la xenofobia crean todos ellos una brecha que se puede vulnerar en la dignidad de la persona. La migración no es solamente un problema de papeles, es un problema de dignidad humana. Podríamos decir, este tema es muy complejo, ¿no? Es muy amplio, muy largo acá en el tema del derecho. Esta brecha expone a la población migrante a la falta de cobertura en salud y vivienda, como ya vimos. Es por eso que se podría proponer, ¿no?, que el Estado debe actuar urgentemente para que pueda diseñar políticas que prioricen la dignidad sobre la restricción legal. Puede ser que también eliminar las barreras burocráticas para una regularización rápida y accesible, fortalecer el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos y la sensibilización, ¿no? Porque solo así podríamos asegurar que la migración venezolana se transforme en un desafío jurídico y social y también a una verdadera oportunidad de desarrollo sostenible para todo el Perú. Muchas gracias. Esta investigación como discusión evidencia que la migración venezolana entre 2017 y 2025 constituye un fenómeno masivo que ha generado importantes desafíos jurídicos, económicos y sociales. Aunque el Estado peruano adoptó diferentes medidas específicas, aún se persisten brechas entre la aplicación efectiva de los derechos humanos, reflejando así discriminación, acceso limitado al servicio básico y la precariedad laboral de los inmigrantes. Se observa también que la respuesta estatal ha priorizado el control migratorio antes que la protección integral y la dignidad de las personas, lo que evidencia vacíos normativos y debilidades institucionales. No obstante, el estudio reconoce que si se gestiona de manera adecuada la migración puede convertirse en una oportunidad de desarrollo del país. Por ello se propone que el Estado implemente políticas migratorias inclusivas, reduciendo así la burocracia en los procesos de regulación y promueva campañas de sensibilización social. Por conclusión, aunque existen diferentes avances normativos, aún existe la brecha entre la norma y la práctica, lo cual sigue siendo amplia. Y solo mediante la combinación de la legalidad, dignidad y desarrollo, el Perú podrá garantizar una migración que beneficie tanto a las personas venezolanas como a la sociedad peruana en su conjunto.